Bien, je suis persuadé que l'action que je définis devant vous et l'équipe gouvernementale feront que nous ne serons pas censurés. Je ferai tout ce que je peux pour qu'on passe de la situation d'un pays divisé, explosé, éclaté, écartelé, à un pays où on peut peut-être se réunir pour résoudre les problèmes du pays. Et je le montre dans le gouvernement, je le montre, j'espère, dans la manière dont j'aborde les problèmes. La situation politique est difficile. La situation internationale est dangereuse et la conjoncture économique est fragile. Je vais peut-être vous surprendre, mais c'est précisément pour ces raisons que je suis prêt à m'engager, à relever le défi, à m'engager encore plus au service des Françaises et des Français. Notre pays est face à une situation politique inédite sous la Ve République, avec une Assemblée nationale plus éclatée que jamais et un gouvernement qui a été récemment censuré. Aujourd'hui, sous l'autorité du Président de la République, autour du Premier ministre François Bayrou, une nouvelle page s'ouvre. Celle-ci appelle à la responsabilité de chacune et chacun d'entre nous pour trouver la voie de la stabilité institutionnelle. J'ai souvent dit ces derniers mois combien je crois à l'importance du bloc central et à ce qu'il incarne, combien je crois à la nécessité de faire émerger des alliances entre les forces politiques républicaines, car notre démocratie est fragile et doit être défendue. Nous l'évoquions, c'est long, difficile, complexe, mais l'engagement du Président de la République et du Premier ministre est clair. C'est d'ailleurs l'engagement de la nation pour reconstruire Mayotte mieux et différemment. Et c'est aussi le sens de la loi de reconstruction, qui, nous l'espérons, sera adoptée très vite par le Conseil des ministres. Et au fond, pour que les Mahorais se sentent vraiment entourés par le pays tout entier. En segundos estamos analizando la situación de Francia, allí diversos testimonios. Analizamos la situación de Francia con nuestro invitado. Esta es su ficha. A ver. El invitado es Patricio Gómez Talavera, politólogo e historiador, docente e investigador en política europea de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, especialista en comportamiento electoral. Patricio, bienvenido, el placer de estar. No, gracias a ustedes por la invitación, siempre. Bueno, por favor, el gusto también es nuestro, es un placer. Bueno, allí lo decíamos, ¿no? Cuarto gobierno en un año, digo, muy vertiginoso lo que está sucediendo en Francia, ¿no? Más allá del presente, sino del futuro, digo, las asignaturas pendientes, un presupuesto, por ejemplo, que aún resta aprobar pensando en el 2025, entre otras cuestiones, ¿no? Sí, me parece que lo que estamos presenciando es un proceso, a ver, cuando un país diseña sus instituciones, las diseña en un momento histórico dado y a lo mejor la diseña para abarcar determinada cantidad de situaciones previstas, cambios, alternancias. Pero ese menú de cambios potenciales tiene un límite, vos no podés imaginar todos los futuros posibles. Lo que estamos viendo es que el esquema de la Constitución de 1958 está reventando porque no está preparada para la Francia de 2024. Claro. Bien. Claro, o sea que crees que es un tema institucional. Preguntarte un poco igual al margen de lo institucional por las nominaciones. No sé si lo escuchaste, pero justo leía un título del País de hoy que decía nuevo gobierno, mismos problemas, y en parte lo que sostenían es que los funcionarios son o macronistas o más conservadores o incluso algunos del Partido Socialista, pero ya muy alejados del Partido Socialista. Entonces la crítica un poco que hacía es no haber de pronto llamado a más funcionarios de izquierda o más centroizquierda, ¿no?, que le fue bien en las últimas elecciones. ¿Cómo analizás justamente las nominaciones o si le encontrás un futuro a este nuevo gobierno? No. Primero. O sea que probablemente se va a caer dentro de poco. Sí, o sea, a ver, además la génesis, el nacimiento de este gobierno es casi un accidente. O sea, ¿cuál es la línea de Macron para designar primeros ministros? Como la comida de los convalecientes, quiero un primer ministro que no tenga nada que no se pueda digerir de mi parte. Entonces, todos que sean ministros o muy
crudos o muy pasados, que sean administrables, que sean delegados del poder presidencial. ¿Cómo llegamos a François Bayrou? Que no es ninguna de las dos cosas, pese a que tiene una dilatada trayectoria pública. Fundamentalmente porque Bayrou le colocó un ultimátum a Macron que no quería designar a Bayrou. O me designás primer ministro o los votos de mi partido van a estar al servicio de un potencial juicio político. Y son, los votos de Bayrou, de Modem, son los únicos que separan a Macron de un juicio político. Patricio, ¿qué sucedería si fracasa este cuarto gobierno? Seguimos sin poder, depende del tiempo también, ¿no? También. Seguimos sin poder convocar elecciones hasta dentro de un año después de la primera disolución. Sí. ¿Eso quiere decir que existe el riesgo de que tengamos un gobierno distinto cada 4 meses? Sí. Existe el riesgo de que Francia tenga un gobierno distinto cada 4 meses hasta que se llegue al plazo de cambio de gobierno. Además, existe una herramienta que es el artículo 49.3 de la Constitución francesa que habilita a Macron a gobernar por arriba de la Asamblea Nacional, al margen de las disposiciones de la Asamblea Nacional, pero al mismo tiempo habilita a la minoría a presentar mociones de censura. Es como una especie de mecanismo cruzado que complica las cosas. Patricio, y en ese contexto hablábamos de la popularidad de Emmanuel Macron también un poco a la baja. ¿Qué puede llegar a hacer Macron en ese sentido o, digamos, al margen de esta crisis política? ¿Cómo puede avanzar en otros aspectos? Porque uno de los temas tenía que ver con el presupuesto, ¿no? Con una de las dificultades de Macron, del gobierno, para aprobar el presupuesto. ¿Qué espacio, qué lugar tiene ahora para gobernar Macron en este contexto? Muy malo. Básicamente es como cuando uno toma una serie de decisiones malas y va empeorando situación y no se acuerda cómo llegó ahí, ¿no? De la sumatoria. ¿Pero cuál considerarías que fue la mala decisión, digamos, ahí de Macron? ¿Las nominaciones? La más visible de todas es la convocatoria a elecciones parlamentarias en 2024. Eso terminó de empujar un proceso que ya venía muy complicado porque iniciado por el proceso de reformas de la edad jubilatoria. Francia acaba de elevar de 62 a 64 años su edad jubilatoria y lo sacó también por este famoso artículo constitucional por arriba de la Asamblea Nacional. Sobre ese clima, sobre el clima negativo con Macron, donde se pasó el efecto de acompañamiento de las elecciones de 2022. Macron nunca fue un presidente especialmente popular, solamente el miedo a Le Pen lo hizo reelegir. Entonces le dio una herramienta a la oposición para que se reagrupe. Macron no pensaba que se iban a reagrupar en las elecciones legislativas y de alguna manera todo el esquema armado de gobernabilidad para que un presidente tenga mayoría en la Asamblea Nacional Francesa detonó en las elecciones legislativas de este año. Patricio, mientras tanto, ¿no? Mientras esto está sucediendo en el gobierno de Francia, la ciudadanía común, el ciudadano o ciudadana a pie, digamos, ¿cómo está observando esta conflictividad dentro del gobierno, con internas, con, por ejemplo, un presupuesto que no fue aprobado, con posibilidades de empezar un futuro muy incierto? Digo, depende también el día a día de cada ciudadano francés previendo un gobierno, como bien decís vos, que puede fracasar y que puede haber otro gobierno y otro gobierno y otro gobierno, digo. No, mal. O sea, la percepción pública del gobierno francés y del estado político de Francia es de debilidad. El presidente es impopular, tiene un primer ministro que el presidente no quiere. Macron no quiere a Bayrou. Bayrou es una imposición de la realidad. Y además en medio de un proceso de revisión de esta reforma jubilatoria que fue muy costosa de generar. Ahora la Asamblea Nacional de Izquierda, producto de todo este proceso, porque además Macron desde la legislativa acude a todas las artimañas posibles para no involucrar a la izquierda en el gobierno. Esto que marcaba la columna del País, del diario El País, Macron está haciendo un esfuerzo denodado para que el gobierno le responda a él y no a la mayoría de la Asamblea Legislativa. Es un juego imposible, o sea, mientras no cambie la composición. Entonces, de alguna manera, todo eso contribuye a un clima absolutamente antipolítico, cuya beneficiaria potencial, depende de cómo administre la situación, es Marine Le Pen. Claro, lógico. Bueno, un poco en base a eso quería preguntarte. Por un lado, ¿cuáles dirías que son las principales demandas o temas de la ciudadanía francesa en este momento y por dónde puede decantar? Porque, digamos, la idea está más establecida de que la beneficiaria sería Le Pen, pero también vemos que en las últimas elecciones, como lo contabas, la izquierda logró reagruparse y le fue también muy bien en las elecciones. Y muchas veces, y particularmente en Francia, se habla de que la izquierda y la derecha, a veces las ultras, digamos, suelen tocarse o estar al menos de acuerdo en algunos temas. ¿Cómo puede decantar esto? ¿Cómo lo estás viendo? A ver,
Le Pen va modulando. ¿Le convienen nuevas elecciones a Le Pen ahora? No. El gobierno de Bayrou, que no va a pasar por la Asamblea Nacional, no va a pedir un voto de confianza. Digamos, también ese es un dato. Le conviene que por ahora el gobierno de Bayrou dure. ¿Por qué? Porque Le Pen tiene un problema que ya le costó mucho en 2022, remontó algo en 2024, pero le falta todavía un recorrido, que es el voto de los mayores de 64 años, que son el 30% del electorado, donde ella está 10 puntos por abajo de la, digamos, si la población en condiciones de votar es el 30% con más de 64 años, ahí Le Pen rinde 20%, cuando las otras derechas rinden 40, 42. Entonces ahí tiene un problema. ¿Por qué cae el gobierno de Barnier, que es el anterior a Bayrou? Sí. Porque Barnier le dice, nosotros no podemos indexar las jubilación a la inflación. Listo, era una de las peticiones de Le Pen. Por supuesto, después hay otra dinámica como el juicio que le están siguiendo a Le Pen por el financiamiento de sus campañas. Pero entonces, claro, la debilidad del gobierno se mezcla con una dinámica interna del lepenismo y de su posición parlamentaria. Todo un circuito que se retroalimenta y marca el paso de esta inestabilidad. Patricio, ¿puedes reiterar cuándo serían las próximas elecciones en Francia? Las presidenciales en 2027, si no hay juicio político del presidente de la República. Después, el gobierno va a estar habilitado a una nueva disolución de la Asamblea Nacional Francesa que no tiene antecedentes en la historia de Francia a partir de julio de 2025. No hay antecedentes. Ya en 2024 tenía un antecedente que también salió mal, que fue en 1997. Una nueva convocatoria, apenas se cumple el plazo, no hay antecedentes y estamos caminando, estamos en terra incógnita, digamos, totalmente nuevo. Tal cual. Patricio, y para cerrar, preguntarte un poco, porque lo planteábamos en la Unión Europea, Alemania también, adelanto de elecciones, moción de censura contra el canciller. ¿Con qué crees que tiene que ver esto justamente de dos de los países más importantes en la Unión Europea, esta crisis política? ¿Tiene que ver con la institucionalidad que vos planteabas antes? ¿Tiene que ver con un poco la antipolítica? Con no responder a las demandas? ¿Por dónde lo estás viendo? Europa, como gran parte de Occidente, tiene sistemas de representación política del siglo XX para una sociedad del siglo XXI. Digamos, yo creo que la era digital cambió toda la manera en que nosotros seteamos nuestras propias expectativas y los partidos no están logrando, y los sistemas políticos no están logrando absorber eso. Por eso vemos que la frecuencia de crisis que antes pasaban cada 10, 15 o 20 años, ahora son cada 10, 15, 20 meses. Sí, todo el tiempo. Y vemos que ahora que se ha producido algo que no se producía en los últimos 19 años, lo último fue en 2005, cuando Alemania adelantaba las elecciones. Cada vez que hubo un adelantamiento de elecciones, hubo 16 años de gobierno democristiano en Alemania, 82 y 2005. Con lo cual me parece que lo que estamos viendo es sociedades que están cambiando a mucha velocidad su composición y sus preferencias, con instituciones que no están logrando metabolizar esos cambios, tanto en Alemania como en Francia. Patricio, un placer como siempre. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Gracias.